Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las necias dijeron a las sensatas: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de una gran santa, relativamente reciente, contemporánea a nosotros casi, una mujer judía, patrona de Europa. Me refiero a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a Santa Edith Stein. Nació en Wrocław, hoy entonces Alemania, hoy una ciudad polaca, en una familia judía piadosa, la última de 11 hermanos, y fue educada en esa religión. Ella era una estudiante, una intelectual excepcional, muy interesada en el estudio de la filosofía. Se hizo discípula de uno de los grandes filósofos de la época, Husserl. Fue compañera de Heidegger, y Husserl decía que ella era mejor que Heidegger. De hecho, su maestro la eligió como su asistente de cátedra. Esta mujer, apasionada por la búsqueda de la verdad, empezó a curiosear en algo que los judíos, por lo menos algunos en aquella época, tenían prohibido: el estudio del Nuevo Testamento. Empezó a conocer poco a poco la figura de Jesús, pero sobre todo lo que tocó su corazón fue cuando empezó a estudiar, a conocer, a leer los escritos de Santa Teresa de Jesús. Eso la llevó a la conversión y fue muy duro para ella, muy duro. Y muy duro porque su familia rompió completamente con ella. Se cuenta que alguna vez se cruzaban en la calle y era como si no la vieran, porque para ellos estaba muerta. Eligió a Cristo antes que a su amada familia y a una religión, la judía, que apreciaba y que veía como una parte también de lo que ella creía, el Antiguo Testamento. Empezó primero a trabajar como, repito, asistente de cátedra de Husserl, luego ganó incluso una cátedra en una universidad para ser catedrática de filosofía, pero en eso empezó el auge del nazismo y perdió esa cátedra. Le ofrecieron irse a dar clases a Hispanoamérica. Ella lo rechazó.
se dio cuenta de que había llegado su hora y que tenía que dejarlo todo para consagrarse completamente a Dios, y se hizo monja carmelita descalza, carmelita de clausura. En esa situación el nazismo fue poco a poco haciéndose más fuerte en Alemania. Empezó la persecución a los judíos. A ella y a su hermana, que también la había seguido más tarde en la conversión al cristianismo y que también se había hecho monja carmelita, las habían llevado para protegerlas a un convento carmelita en los Países Bajos, lo que era entonces Holanda. Y cuando estalla la guerra y Holanda es ocupada por las fuerzas alemanas, también en Holanda empieza la persecución contra los judíos. Los obispos holandeses protestaron, aunque no eran católicos prácticamente ninguno de ellos, protestaron, y la reacción de los judíos fue decir, pues ahora vamos a perseguir también a los pocos judíos que son católicos. Sacaron del convento donde estaban a las dos hermanas, las metieron en uno de esos vagones de ganado que llevaban a los judíos a los campos de concentración, en este caso a la otra punta de Europa, a Auschwitz, en Polonia, donde murió, año 1942. Ella murió allí en la cámara de gas, como tantos compatriotas suyos y como tantos que no eran judíos. Pienso, por ejemplo, en el padre Kolbe, que también encontró allí, San Maximiliano Kolbe, también encontró allí la muerte. ¿Cuál es el ejemplo de Santa Edith Stein? Se puede resumir en esa frase de la fundadora de la orden que ella abrazó: solo Dios basta, nada te turbe, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta, solo Dios basta. Y ella se llenó de Dios y dejó su brillante carrera de filosofía. Se llenó de Dios. Se metió en un convento de clausura, en la oscuridad, en la humildad del convento. Se llenó de Dios y dejó que se la llevaran y que la mataran como a un cordero llevado al matadero. Cuando la Gestapo fue a buscarla al convento de clausura, la madre abadesa, la madre priora del convento, quiso enfrentarse a la policía, negando que estuviera allí y prohibiéndoles el paso. Santa Teresa Benedicta, Santa Edith Stein, lo estaba oyendo todo y sabía que iban a entrar y que iban a hacer daño a las monjas. Entonces que ella salió voluntariamente: aquí estoy, aquí estoy. La hicieron presa, se la llevaron y la mataron. Lo mismo que Jesús en el huerto de los olivos: aquí estoy. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Aquí estoy, dejad marchar a estos. Amó hasta el extremo. Esta mujer brillante, que buscando la verdad, se había encontrado con que Cristo era la verdad plena. No que Cristo tenía la verdad, o una parte de la verdad, como su maestro Husserl o como Heidegger. No. Cristo era la verdad, era una persona la verdad. La verdad no era una idea. La verdad no era algo. La verdad era alguien, Cristo, el amor, el Hijo de Dios hecho hombre, era la verdad. Y esta mujer que buscaba la verdad cayó de rodillas ante Cristo y se dio cuenta de que con Él tenía suficiente. No sabemos nada de cómo fue su muerte. La pista de ella se perdió desde el momento en que salió del convento. La metieron en el tren hacia el campo de concentración, donde quedó, eso sí, registrada.
pero la Iglesia la ha canonizado con la certeza de que nunca abandonó la fe que había abrazado, la fe de sus mayores que esperaban al Mesías, la fe de aquellos judíos que reconocen en Cristo el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Imitemos a Santa Teresa Benedicta. Pongamos a Dios en el primer lugar, aunque suponga incomprensión por nuestra familia, aunque suponga perder puestos de trabajo brillantes, aunque suponga dejarlo todo para consagrarnos a Él como consagrados, como religiosos, como religiosas, como sacerdotes, y aunque suponga el desprestigio, perder el honor, perder la salud e incluso perder la vida. ¿Por qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Santa Edith Stein encontró a Cristo, el amor de su vida, se abrazó a Él y hoy está en el cielo intercediendo por nosotros. Que así sea.